Bendiciones para todos ustedes que me están viendo en este momento. Soy Ana Rojas y en este momento vamos a compartir la lección que habla acerca de Pablo apela al César. Según la lección pasada, estudiábamos cómo Pablo fue llevado a Cesarea para ser enjuiciado. Ahora él apela a César. ¿Recuerdan aquel hombre, Félix, gobernador, quien era responsable de decidir si Pablo era culpable o no, según el juicio? No encontró pruebas y aún así lo dejó preso. Hoy hablaremos acerca de cómo juzga este nuevo gobernante, este nuevo hombre que está allí en el mando, llamado Festo. Festo no conocía ninguna de las conspiraciones de los judíos para asesinar a Pablo y se sorprendió cuando él apeló al César. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y así podrás optar por todas las lecciones que se publican en este canal. Recuerda compartir, darle like y si tienes alguna duda que quisieras que profundizáramos, puedes escribirlo en la parte de abajo. Ok, yo quisiera saber quiénes de los que están mirando el video conocen la historia de Pablo. Puedes comentar en la parte de abajo si conoces la historia de Pablo. Continuamos en esta parte que habla acerca de Festo. Festo, como les decía, no conocía ninguna de estas conspiraciones y por eso se sorprendió cuando Pablo apeló al César. Y ustedes se preguntarán qué significa la palabra apelar, apelo. Esa palabra en términos judiciales significa acudir, recurrir a otras autoridades superiores a la que por la cual están siendo juzgados. Entonces, vemos que en la historia, cuando Festo llega a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén, y de una vez, 3 días después, los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él en contra de Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hicieran traer a Jerusalén, que se lo llevaran a Jerusalén. Esto está en Hechos 25, versículo 1 al 5. Dice que Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea y allí pues se partiría en breve, o sea, él regresaría ya. Pero, dice, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, o sea, yo voy hacia Cesarea. Yo estoy acá, pero yo me regreso. Si ustedes tanto quieren ver a Pablo, acusarle de algo, diríjanse a ese lugar, pero yo no lo voy a traer a ese lugar. Entonces vemos cómo Festo tenía ese sentido de responsabilidad elevado y se rehusó de manera cortés enviar a buscar a Pablo. No quería cumplir caprichos de una persona sin saber la causa, sin saber la razón por la cual estaba siendo acusado. Entonces, en la pregunta número 1 nos dice, ¿qué hizo Festo al poco tiempo de haber asumido el cargo? ¿Cuándo aparecieron los sacerdotes y líderes judíos que le pidieron al procurador que hiciera? Fíjense, como dice la Biblia, 3 días de haber asumido este cargo, subió a Cesarea, de Cesarea a Jerusalén, y pues le pidieron que trajera a Pablo a Jerusalén. Sabemos que los judíos odiaban mucho a Pablo, tenían envidia, le tenían odio, que querían verlo muerto. Entonces dice que, Festo les dijo que él iba a regresar allá, si quieren lo acusaran allá.
Y de todo este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén y presentaron contra Pablo muchas y graves acusaciones. Pero estas no podían ser probadas, no tenían pruebas de ello. Pablo alegó en su defensa que no había estado en contra de la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, había pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, le dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Porque eso era lo que le habían solicitado los judíos. Entonces Pablo, en ese final, le dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, le respondió a César: has apelado, a César irás. Lamentablemente el apóstol sabía que no podía esperar que se hiciera justicia con su caso, pues la justicia humana es sucia y de verdad, sobre todo con los judíos que en ese momento lo odiaban, así como hicieron con el profeta Elías, él estaría más seguro entre los paganos que entre los que habían rechazado la luz del cielo, aquellos que habían endurecido sus corazones contra el evangelio. Cansado de la lucha, su activo espíritu apenas podía soportar los repetidos aplazamientos y la agotadora incertidumbre de su juicio y encarcelamiento. Recordemos que duró 2 años y aún no había sido condenado ni se había tomado la decisión de su libertad. Entonces él decidió ejercer su derecho como ciudadano romano de apelar al César. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo les habló sobre el caso de Pablo. Le habló a Festo, que era el rey de ese lugar. Les dijo que un hombre ha sido dejado preso por Félix y pues cuando él fue a Jerusalén se le presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo que lo condenaran. Y él pues les contó que no era costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación, o sea, que haya un juicio. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, los judíos fueron hasta donde estaba él, ninguna oposición, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. O sea, Festo le está comentando a Agripa y a Berenice que estas cosas eran como superstición de un cierto Jesús difunto, el cual Pablo decía que estaba vivo. O sea, en realidad no veían nada de la cual se podía acusar a Pablo. Pero estas personas, pues, dijeron que también querían escuchar a este hombre. Y pues Festo les dijo: mañana le oirás. Cuando Festo relató su historia, Agripa se interesó y dijo: oye, quiero conocer a ese hombre, quiero saber qué ha sucedido, por qué. Y al otro día, pues, Agripa y Berenice, con mucho aparato, con mucha pompa, pidieron audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, y por mandato de Festo fue traído Pablo. Al otro día, pues, salió
Agripa y Berenice con mucha pompa hicieron la audiencia y pues entonces Festo le dijo al rey Agripa: Rey Agripa y todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tienen a este hombre respecto pues del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y quieren que no lo deje vivir más. Pues Agripa y Berenice tenían poder, jerarquía, y por eso eran favorecidos por el mundo, pero estaban desprovistos de los rasgos de carácter que Dios estima. Eran transgresores de su ley. Su conducta era aborrecida por el cielo. A diferencia de Pablo, vemos cómo Dios veía, el mundo veía con gran pompa, con gran lujo a estos personajes de la sociedad, y a Pablo lo tenían preso, lo tenían menospreciado, y era un embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Más adelante, cuando vemos en la palabra de Dios en Hechos 25, del versículo 25 al 27, nos dice que Festo sigue hablando, ¿no? Diciendo: pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Vemos que pese a que este hombre también quería congraciarse con los judíos, actuó de manera coherente y pues dijo: bueno, si lo voy a acusar, que no sea yo, que sea el rey quien vea el caso de este hombre y pueda decidir si es culpable o no es culpable. Entonces, él quería ver si el rey le hallaba alguna falta y poder escribir algún cargo en contra de Pablo. Pero pues vemos que no se encontraba nada. El rey Agripa le permitió ahora a Pablo hablar en su defensa. El apóstol no se desconcertó por la brillante pompa ni por la alta jerarquía de su auditorio, porque sabía de cuán poco valor son las riquezas y la posición mundanales. Las pompas terrenales y el poder ni por un momento intimidaron su valor o le despojaron de su dominio propio. Así debemos de atender nosotros a las autoridades, con respeto, sin adulación, sin intimidación, porque son personas que tienen jerarquía, sino que es reconocerlas como personas que son iguales a nosotros, son creación de Dios, son pecadores igual que nosotros, no son más ni menos que nosotros. Si por alguna razón están en ese lugar, es porque Dios así lo ha permitido. Entonces vemos que, en esta lección, Pablo apeló al César, ejerciendo su derecho como ciudadano romano. Ahora, ¿qué aprendemos de esta lección? Además de la historia de esta parte de la vida de Pablo. Sufrió 2 años esperando a ver si voy a ser culpable, no voy a ser culpable, y aún así estando preso esos 2 años. Me mandan a un gobernador, este no decide nada, y viene el otro, y así sucesivamente, como ya sabemos. Aprendemos que todos nosotros debemos estudiar las leyes del país donde estamos. Porque si nosotros no conocemos las leyes del país, nuestros derechos, nuestros deberes, fácilmente pueden hacernos una trampa y de esta manera, pues, ser apresados sin ningún cargo. Y Pablo sí conocía de las leyes. Entonces, cada uno de nosotros debe conocer las leyes del país donde se encuentra, sus derechos, porque así como obedecemos la ley de Dios, los 10 mandamientos,
que de allí vienen todas las demás leyes, debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría para poder también entender las leyes terrenales. Que Dios les bendiga. Esto ha sido todo por hoy y pues les recuerdo a suscribirse. Si les ha gustado este video, pueden compartirlo con otras personas. Pueden ser sordos, pueden ser oyentes y darle like para poder seguir haciendo más videos. Dios les bendiga.